Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Una oportunidad más de llegar a vuestra vida a través de nuestro canal de YouTube, Una Voz en el Desierto, hoy con el título La expectativa de la fe. Según la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 3, del 16 al 17, tomaremos este texto para ver lo que Dios nos dice. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Estamos hablando de expectativas. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa la palabra expectativa? Si vas a buscar su significado, expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. Expectativa es cuando tienes la esperanza de conseguir algo, de realizar algo. Expectativa también se puede ver como la posibilidad razonable de que algo suceda. Eso también es expectativa, y es la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa al ocurrir un suceso que se prevé. Pero bien significativo es el segundo punto, donde dice posibilidad razonable de que algo suceda. Todo ser humano debe tener expectativa. Razonablemente nosotros debemos de trabajar, tener una visión y trabajar en ella para que algo suceda. La expectativa y también el ser optimista, que es ver con visión, el ser optimista, ser positivo, enfocarnos en las cosas positivas, eso nos ayuda en todo lo que es planes y propósitos. Aunque las circunstancias sean difíciles en nuestra vida, la expectativa y también el ser optimista nos va a llevar a ¿qué? A desarrollar nuestros planes, a desarrollar nuestros propósitos. Por lo tanto, hay una expectativa que es natural. Hay un optimismo que es natural, que todo ser humano debe tenerlo, debe practicarlo. Pero lo que estamos hablando es la expectativa de la fe. Y hablamos de la fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, según las Escrituras, es dada por Dios. Dice la palabra de Dios que la fe procede de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la fe procede de Dios. Somos salvos por la fe, y esta fe es un don de Dios dada a nuestra vida. Es la fe la que viene a nuestra vida por oír la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios, y cuando nosotros le creemos a Dios, creemos su palabra, Dios deposita fe en nuestros corazones. Hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que se acentúa, que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y nosotros nos movemos por la fe. Hay un llamado de Dios para los últimos días y también para el hombre. Es que el hombre no va a vivir, el justo no va a vivir por ser optimista, ni tampoco el justo va a vivir por una buena expectativa. El justo, dice la palabra de Dios, que va a vivir por la fe. Dice, el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17 dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no hablamos de una expectativa natural, hablamos de una expectativa sobrenatural. Hablamos de una expectativa que no está basada en la razón. Hablamos de una expectativa que está basada en una palabra que Dios ha dicho, y nosotros tenemos que esperar en esa palabra. Y en eso es lo que queremos ministrar en esta noche. Porque van a haber circunstancias en esta década, en nuestra vida, que va a llevar a que la expectativa natural, a que ser el optimismo natural, nosotros no podamos conquistar ni podamos avanzar en los días que está por venir. Pero cuando la fe está en nuestro corazón y nosotros le damos la oportunidad a la fe, de que la expectativa de la fe llegue a nuestra vida, de que el optimismo que la fe, la certeza en Dios, la confianza en un Cristo que está resucitado, en un Señor que está reinando, que vive, que resucitó a los muertos, esa fe depositada en el Señor, entonces nuestra vida se va a abrir en una expectativa nueva cuando la razón no dé. Se va a abrir en un optimismo viendo las cosas positivas cuando aún la razón no dé. Y eso es lo que quiero ministrarte en esta noche, poniendo ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y el ejemplo
El primer ejemplo está basado en lo que nosotros hemos leído. Dice la palabra de Dios que el profeta pudo extender una palabra. Y la palabra que el profeta pudo extender en 2 de Reyes capítulo 3 del 16 al 17 decía Eliseo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni tampoco veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Amén. La luz de las Escrituras, la descripción bíblica que nos dice: había salido Josafat, rey de Judá, había salido el rey de Israel y había salido el rey de Edom. Amén. Y las Escrituras dicen que el rey de Moab se había levantado contra ellos, y ellos se habían unido para combatir al rey de Moab. Y dice la palabra que camino por el desierto, después de 7 días de camino por el desierto, faltó el agua. Y dice la palabra que comenzaron a consultar a profetas. Y fue Josafat el que dijo: habrá un profeta de parte de Dios que nos puede hablar una palabra clara, una palabra precisa. Y quiero decirte que la palabra de Dios, clara y precisa, no es transformada por las circunstancias, sino que la palabra de Dios cambia las circunstancias. Había sequía, había también una amenaza de una guerra, había también un rey que se había levantado, ellos estaban en el desierto. Sin embargo, la razón decía que iban a morir de sed. Sin embargo, la palabra profética estaba dada en que ellos tenían que abrir estanques. Ellos tenían que abrir estanques, e inclusive la razón decía que para que los estanques se llenasen tenía que haber viento y lluvia. Pero el profeta decía: abran estanques porque no van a haber viento, no va a haber lluvia, pero sin embargo los estanques se van a llenar de agua. Había una expectativa que se podía visualizar a través de ¿qué? De la fe, donde la razón no llega, pero la palabra de Dios puede calar, la palabra de Dios puede transformar. La obediencia a la palabra de Dios es lo que hace que el milagro pueda efectuarse. Dice la palabra de Dios que así fue, hicieron los estanques, y cuando los estanques se hicieron, dice que llovió a la distancia, y al llover a la distancia el agua corre, llena los estanques. Y a la luz de las Escrituras, cuando leemos todo lo que es la Escritura y la historia, vemos que los enemigos confunden el agua por sangre, y cuando llegan a presentarse delante de Israel, Israel pelea, y dice la palabra que Moab es destruido. ¿Qué quiero decirte? La expectativa de la fe nos va a llevar a nosotros a movernos aún e inclusive contra la razón, y nos va a llevar a ser hombres optimistas, donde nosotros podamos ver todo lo positivo en medio de la circunstancia negativa, y eso lo vamos a poder lograr a través de la fe y de lo que produce la fe en nuestra vida. Los días que vamos a vivir van a ser días en que nosotros vamos a movernos a través de la fe, a través de la confianza en Dios. Amén. Porque hay una promesa para el justo: el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Amén. Y aunque los días sean difíciles, como pudo predicar Habacuc, dice la palabra de Dios que el justo va a vivir por la fe. Y poniendo nuestros ojos en Dios y creyendo en Él por la fe, va a haber una expectativa, y esa expectativa es la expectativa que da la fe. Amén. La palabra de Dios nos enseña también que hubo un asedio en Israel. Amén. Vamos a hablar del asedio que pudo hacer en los tiempos de Eliseo, donde dice la palabra que Samaria fue rodeada. Dice la palabra que el rey de Siria viene contra lo que es Samaria, y el rey de Israel pudo sentir el asedio. Estaba rodeada, y al estar rodeado, la circunstancia en la ciudad fue de hambre, fue de confusión. Amén. Aún dice la palabra de Dios, y lo podemos buscar en 2 de Reyes, capítulo 6, del 26 al 27, esta historia tan hermosa y tan importante en todo lo que es 2 de Reyes, capítulo 6, capítulo 7, donde estaba Samaria sitiada y el hambre crecía. Dice que la confusión crecía. Aún una cabeza de asna llegó al valor de 80 piezas de plata. Dice la palabra de Dios que madres pusieron a sus hijos ¿para qué? Para matarlo y comerlo. Hubo disputa entre el pueblo, y aún claman al rey. Y cuando claman al rey por salvación, el rey claramente, el rey dice: la salvación vendrá de Jehová. Aún ni los graneros ni aún el lagar podía dar salvación. La razón decía que no había salvación.
solamente una palabra profética, solamente una palabra de parte de Dios, solamente lo que venía de parte de Dios en promesa para un pueblo que Él había redimido, que había rescatado. Y ahora venía sobre el pueblo, venía sobre Samaria juicio por causa de la desobediencia del mismo pueblo. Amén. Dios nos ama. Tengamos presente que el amor de Dios es infinito. Dios ama al hombre. Y para los días que vivimos días de juicio, días de confusión, vivimos días de tiempos finales. Debemos discernir los tiempos, estar bien claro de los días que vivimos. Vivimos postreros días, pero estamos viviendo también fin del siglo. Y la Biblia habla claro de tiempos peligrosos por el carácter de los hombres en los últimos días. La Biblia habla de días donde la maldad crecería, el amor de Dios también estaría bien latente. ¿Y dónde estaría el amor de Dios latente? En su pueblo. Un pueblo que le busca, un pueblo que cree en el Señor, un pueblo que le da cabida a la fe, que está firme, constante. Y esa fe produce una expectativa, produce cambio, produce que se puede realizar el milagro, aunque de un punto de vista razonable es imposible naturalmente para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y en medio de aquella confusión, y en medio también de aquel caos y de aquel juicio, se levantaba un profeta. Siempre hay una palabra profética. Amén. Las escrituras van a estar trascendiendo de generación en generación. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Para estos días hay una palabra segura. Para estos días hay una palabra que se predica en las redes sociales, se predica en cada templo. Hay una voz profética, la profecía más segura, las escrituras, que va y trasciende a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra que se levantaba una vez más el profeta. Y cuando el profeta se levantaba, daba una palabra profética. Amén. Y la palabra profética está Segunda de Reyes capítulo 7, del 1 al 2. Amén. Dice que el profeta Eliseo podía pararse y decir de parte de Dios: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana, amén, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Amén. Este hombre hablaba de mañana, del mañana. Y cuando nosotros hablamos del mañana, nosotros debemos de tener expectativa, porque nosotros nos preparamos hoy para un mañana. Y Dios nos llama a que seamos prudentes y podamos prepararnos en nuestra expectativa natural. Pero cuando vemos un mañana en medio de una década de juicio y una década de oportunidad de parte de Dios, tenemos que permitirle a la fe que actúe en nuestra vida, y esa fe de la expectativa que pueda dar, ¿qué cosa? Solamente la fe. Amén. Si no es así, no vamos a poder discernir el mañana. La palabra de Dios nos dice que cuando Eliseo dijo esta palabra, que al otro día iba a haber fructificación, iba a haber cebada, aún también iba a haber harina, dice que hubo un príncipe. Y este hombre era un hombre importante, era un hombre que dice la palabra de Dios que aún el rey ponía su brazo sobre él. Era un hombre que tenía autoridad, pero este hombre no dio lugar a la palabra de Dios germinar en su corazón y que pudiera darle la expectativa de la fe, sino que mirando él en su propia expectativa, el príncipe pudo decirle al profeta Eliseo. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios. Dice la palabra, y le dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Amén. Dice la palabra, y le dijo, he aquí, le dijo Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Es decir, que este hombre dijo, bueno, únicamente que si Dios abre ventanas en los cielos, solamente de esa manera, y desciende la harina y desciende lo que has dicho, de esa manera solamente se podrá lograr. Quiero decirte que si Dios tiene que hacer ventanas en los cielos, Dios lo hará. Si Dios tiene que hacer ventanas en la tierra, Dios lo hará. Si Dios tiene que hacer ventanas en el mar, Dios lo hará. Porque para un Dios todopoderoso, hacer una ventana en cualquier lugar que Él quiera hacerla, Él lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Y negar o dudar lo que Dios ha dicho no da la expectativa de la fe
Por lo tanto, no vamos a poder disfrutar en los días que estamos viviendo de lo que Dios nos ha dicho. Amén. Los días serán difíciles, los días serán peligrosos, pero Él nos ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Ahí lo ha prometido y ahí lo hará. Amén. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? A través de la expectativa de la fe. La expectativa que la fe produce en nuestra vida. Una visión donde la razón no puede verdaderamente funcionar, pero el poder de Dios funciona. Amén. Este hombre se quedaba en su razón pequeña, no podía discernir lo que el profeta decía. Sin embargo, las escrituras nos habla que dice que al otro día 4 leprosos, bendito sea el Señor, 4 leprosos que estaban en la disyuntiva, que no podían entrar a la ciudad porque estaba sitiada y aún los leprosos no eran aceptados en la ciudad. Ni tampoco podían ir al campamento asirio porque iban a morir en manos de los asirios. Sin embargo, estos hombres, estos 4 leprosos, dijeron: no podemos ir a la ciudad, tampoco podemos ir al campamento asirio porque vamos a morir, pero vamos a escoger a acercarnos a los asirios. Y dice la palabra que comenzaron un caminar, comenzaron a acercarse a los asirios. ¿Qué hizo Dios? Sobrenatural. Dice la palabra de Dios que al acercarse 4 leprosos, 8 piernas caminando, acercándose a un ejército, Dios confunde a los asirios. Los asirios oyen un ruido, los asirios quedan confundidos. Dice que el rey de Asiria queda confundido y lo que piensa es que Israel ha tenido, que Samaria ha tenido alianza. Por lo tanto, venían contra ellos. Y dice la palabra que huye todo un ejército. Todo un ejército huye. ¿Por qué? Porque 4 personas, 8 piernas al caminar, bajo la expectativa de Dios, bajo el milagro de Dios, hizo ¿qué cosa? Huir a un ejército. Quiero decirte que dice la palabra que al otro día la harina, dice la palabra de Dios que ellos dejaron toda la provisión. El cumplimiento profético se dio. Amén. Aquel príncipe murió cuando el pueblo salió aquí a buscar toda la bendición que Dios le había prometido, que ahora le había dado. Amén. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros tengamos fe. Hoy Dios nos está llamando a que la fe produzca expectativa. La fe pueda producir una expectativa en nuestra vida para que nosotros podamos realizar el milagro, para que nosotros podamos también emprender. Y cuando podamos emprender en la expectativa de que la fe pueda darnos, nosotros vamos a recibir la bendición de Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña que había un hombre que durante 18 años estaba inválido, estaba en su lecho. Y dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo venía un ángel y dice que removía las aguas. Y al remover las aguas, la primera persona que llegaba a ese estanque, dice la palabra de Dios, que quedaba sana. Sin embargo, este hombre no tenía quien le llevara al estanque por primera vez o por ser el primero para ser sanado. Pero el dador de la vida, el Señor, se presenta delante de este hombre. Y cuando lo ve, le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace es: ¿quieres ser sano? Sin embargo, este hombre le dice: ¿sabe? No tengo quien me meta en el estanque. Siempre hay alguien que llega antes que yo. La expectativa de este hombre era la natural. La expectativa de este hombre era lo ordinario. Era lo que siempre se realizaba. Pero el Dios de la vida venía a decirle: yo te puedo sanar. El Dios de la vida le venía a decirle: cambia la expectativa. Por eso le digo: toma tu lecho, levántate y anda. Amén. Aquel hombre dice que se puso en pie y dice la palabra de Dios que pudo recibir el milagro. Hoy Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que nosotros hagamos partícipe de nuestra fe en nuestro corazón. Dios nos está llamando a que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Hay una palabra, hay una voz profética, hay unas escrituras, hay un lugar donde congregarse, hay un lugar donde nosotros llegamos para recibir un mensaje. Estar atento a la voz de Dios, atesorar la palabra, dar lugar a la fe en nuestras vidas para que nosotros podamos recibir la expectativa de que solamente la fe nos puede dar.
Hoy yo te quiero animar a que la fe crezca en tu corazón. Hoy yo te quiero animar a que tú puedas creer. Hoy te exhorto a que puedas sostenerte en una palabra profética, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Y cuando tú lo hagas, yo quiero decirte que respiro y liberación vendrá de alguna parte para tu vida. Quizás tú estés pensando de cómo Dios lo va a realizar. Quizás naturalmente tú pienses que será de una manera o será de otra. Yo quiero decirte algo. La fe funciona de una manera sobrenatural. Dios lo va a hacer a su manera, a su forma, a su tiempo. Él confundirá a tus enemigos. Él abrirá las puertas. Él llegará a ti por donde tú no estés esperando. Aún utilizará aquella persona que tú no puedas comprender. Solo tú vas a estar esperando. Solo tú y yo vamos a estar confiando en la palabra de Dios, y esa palabra, esa fe depositada en mi corazón va a dar una expectativa, y en esa expectativa nosotros vamos a recibir ese milagro. La fe tiene expectativa. La expectativa de la fe nos hace caminar y aún recibir ese milagro. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. La mano de Dios no se ha cortado. El propósito de Dios se está cumpliendo. El plan de Dios se está desarrollando. Aún en este año 2021, pero terminándolo, comenzará el 2022. Y aún en esta década veremos maravillas. En medio de los días veremos la mano de Dios desarrollándose sobre nuestra vida y cumpliéndose su palabra en nuestra vida, donde la fe nos da la expectativa sobrenatural de visualizar el milagro y de recibirlo. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Oro por ti para que le des lugar a la fe. Oro por ti para que la fe sea ejercitada. Oro por ti para que esa fe no sea una fe muerta, sea una fe que tenga obras. Amén. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Bendito sea el Señor. Amén. Así que tú creíste, actúa por la fe. Tú creíste, actúa por la fe. Ten expectativa de la fe, y esa expectativa cambiará tu vida. Dios te bendiga. Cierra tus ojos, oramos en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú has depositado fe en nuestros corazones. Gracias por el llamado y porque un día abrimos nuestro corazón y te recibimos como Señor y Salvador. Hemos atesorado tu palabra, aún una palabra profética diaria que ministra a nuestros corazones. Una palabra profética que activa la fe, y creyendo nosotros en ti nos movemos en fe. Así como lo hizo Rahab la ramera. Ella pudo creer, ella pudo visualizar, ella pudo estar a la expectativa de una caída de aquellos muros y de una victoria de Israel, pero también a la expectativa de que si había un pacto, ese pacto le aseguraría la salvación a ella y también a su casa. Y al salir los espías, tu palabra dice que puso aquel cordón hasta que ellos invadieran Jericó y salvaran a toda su familia. Rahab fue una mujer de fe, y esa fe produjo una expectativa de salvación. Así será en nuestra vida. Bendice nuestra vida, bendice a tus hijos. Te pido por aquellos que su fe ha flaqueado. Te pido por aquellos que su fe se ha debilitado. Fortalécenos, Señor, que podamos ser fortalecidos en fe y crecer en la fe, Señor, para que nosotros estemos firmes y constantes en una expectativa donde podamos ver el milagro y también tu propósito. Bendice a tu pueblo, bendice mi vida, y gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo, Padre, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.